Buenas tardes. Junto con saludarlos, les deseo que tengan unas muy felices fiestas patrias. Probablemente cuando escuchen ya esta grabación van a estar en post celebración, ¿cierto? Post fiestas patrias. Desear que se cuiden y que estén bien sus familias, ¿cierto? Y que no se propague el virus a causa de estas celebraciones. Bien, vamos a tomar lo que vamos a ver hoy día. Se relaciona con la legislación que norma el comercio digital. Vamos a abordar la ley del consumidor, ¿cierto? En sus partes iniciales, para también aclarar, digamos, qué es lo que se compra y qué es lo que se vende y cuál es la relación que hay entre ambos. Vamos a abordar también la ley de garantía, que está en la ley del consumidor, que es el 3x3, y también, digamos, la legislación que norma el comercio electrónico, ¿ya? Así es que vamos a comenzar. Este material va a quedar subido en la nube, así es que lo pueden encontrar, y si no, bueno, hablar con el tutor o tutora, ¿cierto?, para que se los pueda facilitar, ¿ya? Partimos entonces. El objetivo entonces es justamente abordar la ley, ¿cierto?, respecto de el comercio electrónico y cómo nos relacionamos entre proveedores y consumidores, que está abordado ahí en la ley del consumidor, ¿ya? Y bueno, la ley del consumidor tiene por objetivo, ¿cierto?, normar las relaciones entre los proveedores. Me voy a detener un segundito para también grabar desde el aula digital, ¿cierto? Ahí también se está grabando desde el aula digital, ya habíamos partido, pero no así con los contenidos, sino con la introducción, y comenzamos entonces, ¿ya? Perfecto, entonces, para efectos de la ley, ¿cierto? Primero vamos a entender quiénes son los consumidores o usuarios, las personas naturales o jurídicas, ¿ya? O sea, un consumidor puede ser una persona que adquiere el producto para su uso personal, familiar, etcétera, o bien puede ser una empresa, ¿ya? Se entiende que también es un consumidor o es un usuario, ¿ya? En virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales. ¿Qué cosa? Los bienes y los servicios, o bienes o servicios, ¿ya? En ningún caso se considera un consumidor aquel que se entienda como proveedor. Por lo tanto, hay un objetivo, ¿cierto?, respecto de lo que consumimos, ¿ya?, bienes o servicio, que tiene que ver con adquirirlo, con utilizarlo o disfrutar, ¿cierto?, los beneficios que este bien o servicio proporciona. Así es que podemos decir que cuando no ocurren, ¿cierto?, estas tres cosas, o una de ellas, ¿cierto?, da pie para que un consumidor o un usuario, sea natural o jurídico, haga descargos. ¿A quién? Al proveedor. ¿Y quién es el proveedor? Son también personas naturales o personas jurídicas, ya pueden ser personas naturales o empresas, ya a través de una razón social, ya de carácter público o privado, que desarrollan habitualmente actividades de, ya sea producción, de fabricación, de importación, de construcción, distribución o comercialización. Esto significa que un proveedor se entiende como un fabricante, ¿ya?, o un proveedor intermediario entre el fabricante y el consumidor final, ¿ya?, que se les llama intermediario o distribuidores, ¿ya? Puede ser que sea un distribuidor, un intermediario que toma la materia prima, por ejemplo, el acero, y lo convierte en reja, y son las rejas, ¿cierto?, a pedido
que se venden a los consumidores finales, ¿ya? Dentro de la información básica comercial, ¿ya?, están los datos, los instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor, ¿ya?, respecto del cumplimiento de la norma jurídica. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque muchas veces, ¿cierto?, sobre todo en productos que son chinos, o por lo general chinos, ¿cierto?, no vienen rotulados con una indicación en un lenguaje comprensible, ¿ya? O sea, no vienen las indicaciones de parte del fabricante, no viene esta conversión, viene en un idioma nativo, que en este caso podría ser el chino, ¿ya? Por lo tanto, es básico y fundamental, ¿cierto?, que en este caso el emprendedor, ¿cierto?, dé las indicaciones al consumidor de cómo utilizar el producto. Tiene que estar considerado eso, todos sus instructivos, ¿ya? Entonces muchas veces uno dice, esto no me queda un instructivo, o uno está vendiendo por parte. No, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno tiene mote con huesillo y cobra, por ejemplo, 1.000 pesos el mote con huesillo, y resulta que en algún momento el vendedor, ¿cierto?, vende mote con huesillo, pero sin el huesillo porque se le acabó al mismo precio. Entonces ya, claro, uno dice si uno acepta o no, eso por parte del consumidor, ¿cierto? Pero bueno, podría haber ahí una queja o un reclamo, ¿ya? Así que es obligación de uno contar con todo aquello que está publicitando por lo demás. Con respecto a la información básica, agregar de que se debe entregar o suministrar al público por medios que aseguren un acceso claro. O sea, por ejemplo, pensemos en algo, lo que dice la letra chica, claro, se utiliza, ¿cierto?, pero no es tan claro, por lo tanto, podría entenderse como algo engañoso por parte del consumidor. Básicamente tiene que tener un acceso claro a la información, ubicación del lugar, por ejemplo, ¿ya? Si uno emprende un negocio, ese negocio, ¿cierto?, y el público final, ¿cierto?, son los consumidores, los usuarios deben tener acceso a la información de una manera clara, oportuna, expedita, ¿cierto? No es resorte del cliente, bueno, usted nos informó. No, es que uno como empresa tiene que buscar las instancias, en este caso las redes sociales, ¿cierto?, para difundir cuál es su negocio con todas las normativas, ¿ya? Por otra parte, con respecto a la publicidad, aquí es un tema bien importante porque se suele decir publicidad engañosa, ¿ya? Por ahí me viene a la mente el caso de un joven que en Santiago reclamaba a muy tempranas horas de la mañana, después de haber estado en un carrete, ¿cierto?, exigiendo le vendieran una promoción de hamburguesa, ¿ya?, en donde reclamaba, ¿cierto?, por la publicidad engañosa, en la cual decía, aquí no dice un horario, un rango de horario para adquirir la promoción, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente tenía razón, la manera en que lo hizo no era la correcta. La comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio, entendiéndose incorporadas al contrato las condiciones objetivas contenidas en la publicidad hasta el momento de celebrar el contrato. Son condiciones objetivas
aquellas que se señalan en el artículo 28, ya para que ustedes ahí lo revisen. ¿Y qué podemos decir? De que la publicidad ha de ser el fiel reflejo de lo que es en realidad el producto o el servicio, porque no hay peor publicidad que aquella que es engañosa, porque ahí uno puede generar una venta, pero ese cliente no va a volver a consumir una vez que se dé cuenta, ¿cierto?, de que lo que se publicita no es en la realidad. ¿Ya? Es fundamental respetar. Ahora, si uno dice el precio, respecto del precio, el precio se tiene que publicar, tiene que estar a la vista del cliente y se tiene que respetar, ¿ya? Se tiene que respetar, justamente por si no pasaría a ser por publicidad engañosa. También viene a mi mente unos computadores, eran Dell, computadores Dell, que dejaron de digitar un 0 y resulta que el valor de los computadores, bueno, ahí entró, ¿cierto?, el CERNAC, amparando a los consumidores, donde compraron computadores a muy bajo precio, siendo otro el precio, pero como estaba publicitado a un valor, la empresa hubo que respetar ese precio, ¿ya? Cuando, bueno, ustedes no están presentes, pero cuando uno va interactuando, se puede ir abordando con mayor profundidad, ¿cierto? Y a partir de la experiencia que ustedes van aportando, se va enriqueciendo mucho más la conversación, ¿ya? Eh, Así es que en este caso me encuentro hablando yo solamente y voy a tratar de transmitir de la mejor manera los contenidos, ¿ya? Respecto de disposiciones generales, ¿cuáles son los derechos y deberes del consumidor? Son derechos y deberes básicos del consumidor la libre elección del bien o servicio, ¿ya? En este caso, el silencio no constituye la aceptación en los actos de consumo. También tiene derecho el consumidor a una información veraz, oportuna, sobre los bienes y servicios ofrecidos, cuáles son sus precios y cuáles son las condiciones de contratación y características relevantes de los mismos, ¿ya? También es un derecho del consumidor el no ser discriminado de manera arbitraria por parte de los proveedores de bienes y servicios. No se le puede negar, ¿sí, ya? No se le puede negar el consumo de un bien o servicio aludiendo, ¿cierto?, a raza, al sexo, etcétera. No se puede negar, ¿ya? La seguridad en el consumo de bienes o servicios, también tiene derecho el consumidor a que adquiera un bien o servicio que sea seguro, que proteja la salud y el medio ambiente, ¿ya? Y que se evite los riesgos que puedan afectarles, ¿ya? Por lo tanto, tiene que informarse sobre las recomendaciones respecto al buen uso del producto o el servicio. También tiene derecho el consumidor a la reparación o indemnización adecuada, que quede bien y de manera oportuna, de todos los daños materiales y morales cuando no se cumpla, ¿cierto?, cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor, ¿ya? La educación también es un derecho y también es una obligación por parte, ¿cierto?, del consumidor informarse y
consumir de una manera responsable, ¿cierto? Y el deber, ¿cierto?, de celebrar, como dice acá, operaciones de consumo con el comercio establecido, ¿ya? O sea, consumir de una manera responsable. Son derechos del consumidor de productos o servicios financieros, ¿cierto?, el recibir la información del costo total del producto o del servicio, ¿ya? Esto significa comprender, conocer la carga anual equivalente, ¿ya? Esto es el CAE, a que se refiere en el artículo 17G, y ser informado por escrito de las razones del rechazo a la contratación del servicio financiero. O sea, uno tiene el derecho a saber las razones de por qué se rechaza, ¿cierto? En este caso, si estamos contratando un crédito, ¿cierto? FOGAPE o FOGAIN, ¿cierto? Que tienen que ver con capital de trabajo o de instalaciones, se debe informar las razones, ¿ya? Bueno, son varias. También conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece previamente y públicamente para acceder al crédito y también para otras operaciones financieras. La oportuna liberación también de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones una vez extinguidas estas, ¿ya? Tenemos las garantías estatales, por ejemplo. Escucho un ruido de fondo, parece que alguien se sumó. Wendy. Hola, Wendy. ¿Cómo está? Buenas tardes, disculpe la demora, traté de ingresar y me fue un poquito complicado. No se preocupe, Wendy, ya yo estaba grabando la clase para que la tuvieran, ya, así es que se está grabando. Ahora sé que usted está, si se quiere quedar, es la única que está. Hace un instante se sumó también otro compañero, Fernando, ¿cierto? Claro. Pero dado la poca asistencia, ¿cierto? Conversando, yo dije que iba a grabar la clase, que iba a quedar a disposición, así que él se quedó avanzando en los temas pendientes del curso, ¿ya? Así es que Gracias. si también usted queda en libertad en ese sentido, o bien se queda en la clase y compartimos la clase junta, ¿ya? Así como usted estime conveniente, Wendy, ¿ya? Sí, está muy bien, no hay ningún problema. Bueno, estaba conversando, Wendy, respecto de la normativa, la legislación, ¿cierto?, que regula en general, ¿cierto?, el comercio en general, y también vamos a abordar lo que regula el comercio electrónico, ¿ya? Así es que eso, junto con la ley de garantía, que está, ahí les voy a subir yo un material, ya se los voy a adicionar. Voy a continuar entonces. ¿Ya? También está dentro de la ley, ¿cierto?, elegir el tasador de los bienes ofrecidos en garantía, ¿ya? Entre aquellas alternativas que le presente la institución financiera, y conocer la liquidación total del crédito a su solo requerimiento, ¿ya? Bueno, esos son algunos de los artículos y algunas de las normativas, ¿cierto?, que ustedes lo pueden ir abordando con mayor tranquilidad, ¿cierto?, en un momento oportuno, ¿ya? Referirme sí antes respecto de algunas obligaciones del proveedor, ¿ya? El proveedor estará obligado a respetar los términos y condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiera ofrecido o convenido con el consumidor en la entrega del bien o la prestación del servicio. ¿Y esto por qué razón? ¿Por qué se obliga al proveedor? ¿Ya?
porque el proveedor puede decir, ¿sabe qué? A mí me lo mandan así, ¿ya? O yo no doy garantía de los productos, ¿ya? Porque a mí tampoco, a quien le compro, al fabricante tampoco me da garantía. No, eso no. Yo lo he escuchado, ¿sí? De negocio, y no es así, ¿ya? Del minuto que el negocio está formalizado, ¿cierto? Tiene que cumplir con los derechos, con las obligaciones que indica la ley en nuestro país. También me he encontrado, por ejemplo, con negocios que no respetan el precio que está en el producto, ¿ya? Nuestra legislación, ¿cierto? Primero exige que el precio esté a la vista del consumidor o del usuario, ¿ya? Esté a la vista. Y en segundo lugar, si el precio no es el indicado, el correcto, y está a la vista, y está bien identificable, se tiene que respetar, ¿ya? Entonces, de repente uno encuentra algunos negocios, políticas del propio negocio en donde no respetan esto, ¿ya? Se tiene que respetar, ¿ya? En nuestra legislación se tiene que respetar. Entonces, bueno, el proveedor de bien y servicio está obligado a respetar los términos y las condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiera ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio, ¿ya? Y vuelvo en lo que estaba refiriéndome. Cuando un consumidor está dispuesto a pagar un precio, ese consumidor tiene una percepción del producto, del servicio, ¿cierto?, en relación al precio que está dispuesto a pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado el proveedor recibe del consumidor el 100% del beneficio, ¿cierto? Y a conciencia sabe el proveedor de qué forma va a recibir ese beneficio, que es el monetario. Pero el consumidor, ¿cierto? Porque es dinero legítimo, no va dinero falsificado, etc. Por lo tanto, uno tiene la garantía, ¿cierto?, de que lo que está recibiendo o de lo que va a recibir en el futuro, si es que ha sido pactado en cuota, es dinero legítimo, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el consumidor? El consumidor, como es una percepción de lo que se le ha ofrecido, espera recibir, ¿cierto?, aquello que es bien entendido como los atributos del producto o del servicio. Por lo tanto, tiene que haber una equivalencia, ¿ya? En la medida en que el consumidor perciba de que está pagando un valor mayor a lo esperado, ¿cierto?, uno, puede que deje de comprar, ¿ya? O dos, puede que haga los descargos y los reclamos pertinentes, ¿ya? Aludiendo de que no fue informado cuando es obligación del proveedor de informar, ¿cierto? Y exhibir, ¿cierto?, todas las especificaciones técnicas a través de ilustrativos, ¿cierto?, informativo, etc. ¿Ya? Es obligación del proveedor. Así que, por ejemplo, un lápiz cuesta 1.000.000 de pesos, alguien no lo va a pagar, otra gente va a decir sí, vale, porque es de una persona ilustre, ¿ya? Es el lápiz D, pero si ese lápiz en realidad no era de la persona ilustre, uno se siente completamente engañado. Y es así, porque también se ha publicitado, ¿cierto?, como el lápiz de tal persona. Bien. Por otra parte,
El proveedor no se puede negar de manera injustificada a vender un bien o prestar un servicio que esté comprendido en sus respectivos giros en las condiciones ofrecidas. No se puede negar, ¿ya? Así como también es un derecho del consumidor a no ser discriminado, ¿ya? El proveedor no puede negar, es decir, a usted no le vendo, ¿ya? No. De manera injustificada, uno puede decir no tengo stock, porque uno puede no tener stocks, ¿cierto? Pero negarse a la venta, ya de manera injustificada, eso lo indica el artículo 13, ¿cierto? Y no puede ser así, ¿ya? En ese sentido. Bueno, la ley, en este caso, la 19.496, ¿cierto? Cuya última modificación fue el 13 de septiembre del 2018, en la ley 21.081, habla sobre esto y muchos otros temas más que ustedes los pueden ir abordando de manera pausada, ¿cierto? En un momento que estimen conveniente, ¿ya? Yo voy a ir avanzando en otros temas que también están relacionados, ¿ya? Entonces, quiero proyectar acá. Vamos a proyectar. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a partir por la regulación, ¿cierto?, del comercio electrónico, ¿ya? Vamos a definir primero lo que es el comercio electrónico en Chile. Se define como la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de las redes de telecomunicaciones, ¿ya? Es toda actividad que tenga como finalidad incentivar, promover o acordar la contratación de productos y o servicios entre un proveedor electrónico y un consumidor, en la que la oferta por parte del proveedor electrónico y o la aceptación por parte del consumidor se realizan a través de un medio electrónico. Ese sería comercio electrónico, ¿ya? Bueno, lo que vamos a conversar en relación a esto se basa en la ley número 19.496 sobre la protección de los derechos de los consumidores y sobre la ley 19.799 sobre documentos electrónicos y firma electrónica, ¿ya? Dentro de las modalidades de contratación electrónica tenemos las negociaciones que son uno a uno, negociaciones que son en sitios web, por ejemplo el B2C, Business to Customer, o el e-marketplace, ¿cierto? Que son modelos de negocios B2B,
¿ya? Business to business, que son la relación entre empresa, un proveedor, ¿cierto? Y un mandante, que es otra empresa, ¿ya? Vamos, yo les voy a subir este documento, pero voy a abordar algunos temas principales, ¿ya? Dentro de los derechos que tienen los consumidores en el comercio electrónico se encuentra derecho a retracto, derechos en materia de formación del consentimiento, derechos en materia de comunicaciones promocionales o publicitarias, derechos especiales en materia de información y derechos en materia de competencia, ¿ya? Con respecto al derecho de retracto, es el derecho del consumidor a poner término de forma unilateral y en el plazo de 10 días corridos contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo, en los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se aceptara una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario, ¿ya? Entonces tenemos que el plazo son 10 días corridos desde la fecha en que se recibe el bien o desde que se celebra el contrato en caso de servicio, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la confirmación escrita, ¿ya? Que eso se hace de manera electrónica, vía correo, ¿ya? En caso contrario, serían 90 días corridos, ¿ya? ¿En qué casos no se puede ejercer el derecho a retracto? ¿Ya? En el caso en que el bien material del contrato se ha deteriorado por un hecho imputable al consumidor, ¿ya? Es decir, se supone que para retractarse, ¿cierto? Tiene que estar con todos sus envoltorios el producto, con sus cajas, con su instructivo, etcétera, y no puede haberse deteriorado, ¿ya? Cuando el proveedor haya dispuesto expresamente que no procede, ya en donde deja explícitamente el proveedor que no se acoge, ¿cierto? A la ley de retracto, ¿ya? ¿Qué pasa con respecto al crédito otorgado al consumidor por el proveedor o por un tercero? Si el precio del bien o el servicio ha sido cubierto total o parcialmente con un crédito otorgado por el proveedor o un tercero previo acuerdo entre este y el proveedor, el retracto resolverá dicho crédito, ¿ya? En caso de haber costos involucrados, estos serán de cargo del consumidor cuando el crédito haya sido otorgado por un tercero, ¿ya? Entonces se entiende que con el retracto, ¿cierto? Queda reversado, ¿cierto? El crédito, ¿ya? Y cuando hay costos que son costos involucrados, van a ser de cargo del consumidor, ¿cierto? Cuando el crédito haya sido otorgado por un tercero. Consecuencias del retracto, ¿ya? ¿Qué debe devolver el proveedor? Las sumas abonadas sin retención de gastos a la mayor brevedad posible y en cualquier caso antes de 40 días siguiente a la comunicación del retracto. O sea, si han pasado, no sé, 46 días, 50, 60, 90 y todavía el consumidor no percibe a través de su medio, por ejemplo, que haya informado de cuenta corriente, una cuenta RU, ¿cierto? Sobre la devolución de las sumas, ¿cierto? Que fueron abonadas para la compra del bien o el servicio, entonces obviamente aplica
la ley sobre la protección de los derechos de los consumidores. Por lo tanto, es deber y obligación del proveedor, ¿cierto?, devolver las sumas respecto del retracto sin retención de gastos en un plazo máximo de 45 días, ¿cierto? Una vez habiéndose enviado o emitido la comunicación del retracto, ¿ya? Con respecto a los servicios, la devolución solo comprenderá aquellas sumas abonadas que no correspondan a servicios ya prestados al consumidor a la fecha del retracto, quiero decir, ¿ya? Es decir, si hemos consumido una semana, ¿cierto?, del mes, entonces se hace la devolución correspondiente a lo que no se haya consumido respecto de ese mes, no así a lo ya consumido, que fue en este caso una semana. ¿Cuáles son las obligaciones para el consumidor? Restituir en buen estado los elementos originales del embalaje, como las etiquetas, certificados de garantía, manuales de uso, cajas, elementos de protección o su valor respectivo previamente informado. Entonces, en concreto, ¿cuál es la recomendación para ustedes, emprendedores, emprendedoras? ¿Ya? Es que informar al cliente respecto, ¿cierto?, de la devolución de la mercadería, en qué condiciones, es decir, ¿ya? Cómo tienen que devolverle los productos, ¿cierto?, en qué condiciones, para que aplique en el fondo el derecho del consumidor de retractarse, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto?, esta regulación en el comercio electrónico. Es mejor, en definitiva, hacerlo, guardar, por ejemplo, si tiene alguna duda o se va a retractar, ¿cierto?, conservar la mercadería en las óptimas condiciones, en el fondo. Se entiende de buena crianza que el fin de eso es poder venderlo, ¿ya?, a un siguiente cliente, ¿ya?, y no sufrir mayores desmedros, ¿cierto?, para el proveedor. Derechos en relación a la materia de formación del consentimiento. El consentimiento no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente, ¿qué cosa? Cuando hablamos de consentimiento estamos hablando de convenir, ¿cierto?, con la aceptación, ¿cierto?, del bien y el servicio bajo las condiciones también del proveedor y todo lo que se ha formado y se ha acordado de manera mutua, ¿ya? Entonces, no será, ¿cierto?, no se dará por hecho el consentimiento si el consumidor no ha tenido previo a ello un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del contrato y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos. O sea, si uno celebra un contrato con un cliente, el cliente tiene derecho a tener copia de ese contrato, almacenarlo de alguna manera. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces uno tiene que resolver la manera. Si uno dice, sabe que no tengo cómo imprimirlo. O sea, de alguna manera uno tiene que solucionar eso. ¿Ya? Entonces está el correo electrónico, por ejemplo. Pero es parte del derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque la ley dice, ¿cierto?, que no se da por sabido en materia legal, no se da por consentido, ¿cierto?, que el consumidor acepta el contrato si no ha tenido un acceso claro, como dice, comprensible respecto e inequívoco de las condiciones generales del contrato, ¿ya? Monto, forma de pago, dirección, entre otras. La sola visita del sitio internet en el cual se ofrece el acceso a determinado servicio no impone al consumidor obligación alguna
a menos que haya aceptado en forma inequívoca las condiciones ofrecidas por el proveedor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que por el solo hecho de haber visitado el sitio internet, ¿cierto?, en el cual se ofrece el acceso a determinados servicios, no impone, no obliga al consumidor, ¿cierto?, a menos que haya aceptado claramente las condiciones ofrecidas por el proveedor. Eso pasa cuando uno empieza a cliquear, ¿cierto?, y empieza a acceder a ciertos servicios, pero ahí como proveedor uno tiene que claramente informar al proveedor de los pasos al consumidor de los pasos que el consumidor está dando, ¿ya?, al ir aceptando. Derecho a la confirmación escrita del contrato. Una vez que se ha perfeccionado el contrato, ¿cierto?, el proveedor está obligado a enviar confirmación escrita por vía electrónica o por cualquier otro medio de comunicación que garantice el debido y oportuno conocimiento del consumidor, ¿ya? Y esto hay que indicárselo al cliente. Entonces, si le vamos en el transcurso del día de mañana, ¿cierto?, o de hoy día, ¿cierto?, va a llegar su contrato a tal correo electrónico que fuera informado por el cliente o por el medio que el cliente considere pertinente entregar, ¿cierto?, para que se le haga llegar el contrato, ¿ya? Y este contrato también tiene que ser, ojo, cuando uno escanea o imprime o etcétera, tiene que ser claro, ¿ya? Tiene que tener una copia íntegra, clara y legible, ¿ya? Respecto a la materia de comunicaciones promocionales o publicitarias, ¿ya?, en el año 2004 se introduce la ley 19.496, un nuevo tipo infraccional comúnmente conocido como spam, asociado a la figura de las comunicaciones promocionales o publicitarias no deseadas. Cuando uno dice llega a mi bandeja de spam. ¿Qué pasa con esto? Sanciona al proveedor que envía comunicaciones promocionales o publicitarias, ya sea por correo electrónico u otra forma de comunicación a distancia, sin indicar una dirección válida o forma expedita, en que los destinatarios pueden manifestar su voluntad para solicitar la suspensión de los envíos, quedando desde ese momento prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que enviemos material promocional o publicitario, ya, a clientes, potenciales clientes, sin tener ellos, ¿cierto?, un correo electrónico en la cual ellos puedan manifestar su voluntad de que no se les siga enviando material publicitario, eso sanciona al proveedor. Por eso muchas veces encontramos frases, ¿cierto? Dice, si no quiere ver que le mandemos más notificaciones, señale aquí. Entonces, es eso, ¿ya? Ustedes saben de que uno puede ir al CERNAC respecto, por ejemplo, de los créditos, ofrecimientos de crédito que hace el retail. Uno como consumidor puede llamar, ¿cierto? Puede acceder a una plataforma al CERNAC en donde uno dice claramente: no quiero que estas empresas, ¿cierto?, me estén llamando por temas publicitarios o promocionales. Entonces es un derecho del consumidor. Así que ahí, ojo con eso. Con respecto a la infracción, dice: toda comunicación promocional o publicitaria enviada por correo electrónico debe indicar, ¿qué cosa? La materia o el asunto sobre el que versa, ¿ya? O sea, cuál es el concepto, ¿cierto?, sobre lo que estamos comunicando. La identidad del remitente. ¿Quién lo está enviando? No puede ser un anónimo, ya, no sé, la empresa tanto. Contener una dirección válida a la que el destinatario pueda solicitar la suspensión. Ya, aquí nuevamente se refuerza la infracción para los proveedores que no consideren una dirección a la cual el consumidor pueda responder solicitando la suspensión
de envíos de material publicitario o promocional. ¿Ya? ¿Qué pasa con los proveedores que dirigen comunicaciones promocionales o publicitarias a consumidores por medios de correo postal? Bueno, piensen ustedes, el fax ya no se utiliza, pero cuando se hizo, ¿cierto? Se consideró esta ley, sí, todavía estaban. Llamados servicios de mensajería telefónico deberán indicar una forma expedita en que los destinatarios podrán solicitar la suspensión de las mismas. ¿Ya? Una vez solicitado esto, el envío de nuevas comunicaciones, el proveedor no las puede generar. ¿Ya? Y esto nos abre un desafío, porque por un lado se empodera más al cliente para poder tomar sus decisiones, ¿cierto? Para resguardarse, etcétera. Mirado desde el punto de vista del consumidor, el cliente tiene las facultades y tiene los mecanismos como para solicitar se suspendan todas estas promociones que le llegan a su bandeja, etcétera, al teléfono. Por lo tanto, es un desafío para nosotros, para las empresas, de qué manera, ¿cierto? Llegamos a esos clientes que sí son importantes y que no nos suspendan. ¿Ya? Una comunicación atractiva, persuasiva, convincente, no hostigosa, muy por el contrario, estamos hostigando y estamos siendo percibidos así es porque algo estamos haciendo mal. ¿Ya? Respecto a la definición del CERNAC, se refiere a aquellas prácticas comerciales que consisten en la reiteración de un correo electrónico, correo postal, fax, llamados o servicios de mensajería telefónica como los SMS, una vez que el destinatario ha solicitado la suspensión del envío, ya sea a través de una dirección válida, en el caso del correo electrónico, a través de una forma expedita, en los demás casos que desde entonces quedan prohibidos. ¿Ya? Así lo define el CERNAC. ¿Ya? Aquello que consideramos que es comunicación promocional o publicitaria, de la cual queremos que se suspendan el envío. ¿Ya? Forma de este cumplimiento. Si la vía elegida es el correo electrónico, el proveedor deberá indicar la materia o asunto, ¿cierto?, sobre el que se versa, la identidad del remitente, que lo había dicho anteriormente, y una dirección válida a la que el destinatario de la comunicación podrá solicitar la suspensión de los envíos. ¿Ya? Algunos derechos especiales en materia de información. Ya respecto a la aplicación de contratos celebrados por medio electrónico, contratos ofrecidos por medios electrónicos o de aquellos en que se aceptara una oferta realizada a través de catálogos, avisos, cualquier otra forma de comunicación a distancia. Por ejemplo, se utiliza mucho, estuvimos hablando el otro día del WhatsApp Business, ¿cierto? Que tiene una forma para uno incorporar catálogo, o el Instagram, o el Facebook, ¿cierto? La misma página web. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del proveedor respecto, ¿cierto?, a los derechos especiales en materia de información? Informar de manera clara, inequívoca. Inequívoca no se presta para una ambigüedad o para una interpretación. Que sea de fácil acceso, ¿ya? Los pasos que se deben seguir para celebrar los contratos, ¿ya?, por estos medios electrónicos. También informar cuando corresponda si el documento electrónico en que se formalice el contrato será archivado y si éste será accesible al consumidor. Informar paso a paso. Indicar también su dirección de correo postal o electrónico y los medios técnicos que pone a disposición del consumidor para identificar y corregir errores en el envío de sus datos. O corregir algunos otros errores. ¿Qué dice la ley, cierto, respecto al derecho en materia de competencia? Indica que los jueces de policía local conocerán de todas las acciones que emanan de la ley 19.496,
siendo competente aquel que corresponda a la comuna en que se hubiere celebrado el contrato respectivo, se hubiere cometido la infracción o dado inicio a su ejecución a elección del actor. ¿Ya? Entonces tenemos aquí los juzgados de policía local. ¿Ya? Excepción, contratos celebrados por medio electrónico, y para el caso en que no se pueda determinar la regla general, entonces será el competente, el juez de la comuna en que resida el consumidor. Ya estoy escuchando unas voces. Ahí está Esther también, se está sumando. Hola Esther. Hola, llegué recién del trabajo. No hay problema, Esther. Yo estoy haciendo la grabación porque hoy día hubo poco quórum. Me imagino yo por la víspera de Fiestas Patrias. Así es que bienvenida si quiere sumarse o ver después la grabación. Yo feliz que se quede. Estoy... No, sí, me voy a quedar. Ah, perfecto. Perfecto, Esther. ¿Ya? ¿Cuál es su negocio, Esther? Panificadora, Esther. Panificadora. Sí. Sí, ¿eso en qué comuna queda? De San Fernando. San Fernando. ¿San Fernando? Comuna de San Fernando. Oiga, ¿en San Fernando sí. va a retroceder a cuarentena? Sí, empezamos el fin de semana. Sí, pues. Bueno, sábado y domingo estamos en cuarentena y a partir del día lunes a las 5 de la madrugada. Sí, pero nosotros no estábamos en cuarentena, comienza recién este viernes. En San Fernando retrocedían a cuarentena. De ahí adelante todos los fines de semana y festivos. Estamos viendo, Esther, qué bonito emprendimiento, hay tanto que hacer ahí. Hay modelos de negocio bien interesantes. Los vamos a ir abordando en la medida acá respecto de lo que estamos viendo, que es la legislación y la normativa, que es lo que dice la ley del consumidor, ¿cierto? Y respecto también de la regulación del comercio electrónico, ya que eso es lo que estamos abordando. ¿Ya? Sí. Espero les sea útil. ¿Ya? ¿Qué dice entonces la regulación respecto de los eventos de compra online? ¿Ya? Son publicitados y contienen una serie de promociones y ofertas que se desarrollan en breves espacios de tiempo. ¿Ya? El Cyber Monday, por ejemplo, el Cyber Day, ¿ya? Etcétera. Eso se refiere con los eventos de compra online. ¿Ya? ¿Qué pasa con ello? ¿Cuáles son los estándares legales que se debe cumplir, que deben cumplir los proveedores? ¿Ya? Respecto del rol profesional del proveedor, debe actuar con la diligencia suficiente para evitar que el consumidor sufra cualquier menoscabo en la venta del bien o en la prestación del servicio. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un actuar diligente? Significa que debe realizar los estudios necesarios para estimar de manera certera la cantidad de consumidores que va a poder acceder al evento y en base a dicha estimación adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de su plataforma web, permitiendo el acceso a todos los consumidores que lo requieran en condiciones de igualdad y no discriminatorias. ¿Ya? El proveedor debe garantizar lo ofrecido. ¿Por qué? Porque no basta solamente con promocionar. Yo me imagino, por ejemplo, una feria de emprendimiento en donde ustedes estén, qué sé yo, Esther y otras personas más, y hagan una especie de benchmarking que se conoce, ¿cierto? En inglés, ¿cierto? Eso tiene que ver con replicar algunas prácticas de la competencia. Entonces, hacen un ciberpyme, por decir, ¿ya? Ciberpyme. Y se promociona, ¿cierto?, a una cantidad X de potenciales usuarios y que esos usuarios finalmente el día X del evento no puedan ingresar. ¿Ya? O sea, que el proveedor diga, no es mi responsabilidad que no hayan podido... Sí, sí es responsabilidad. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto?, la ley respecto de cómo se regula el comercio electrónico.
Por eso se habla del rol profesional del proveedor, ¿ya? Tiene que ser capaz de evitar al consumidor que éste sufra algún menoscabo en la venta del bien o la prestación del servicio, ¿ya? Es decir, que puedan acceder de partida a la plataforma web, que puedan acceder a los catálogos, si es que de eso se trata también, y que puedan adquirir, ¿cierto?, libremente, de manera igualitaria y no discriminatoria, ¿cierto?, acceder a los bienes y a los servicios, ¿ya? Debe garantizar el proveedor lo ofrecido. ¿Qué es lo que nos dice la ley respecto a la publicidad y la información? Se exige el cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley 19.496, en especial las de información, que eso, Esther, ya lo había comentado al inicio, que la información debe ser clara, que debe ser accesible por medios a los cuales pueda llegar fácilmente al consumidor, ¿ya? Entonces, de modo que todos los elementos constitutivos de la promoción, por ejemplo, stock, valor, fecha, ya periodo u oferta, sean suficientemente conocidos por el público consumidor a fin de que no se desvíe la preferencia económica de este último optando por una oferta u promoción que no es tal. Es decir, tiene que ser sumamente claro para el consumidor que es una promoción y es una oferta, o bien oferta, ¿ya? De tal manera que sumamente claro, muchas veces las empresas, hablemos retail, de repente es un poco confuso. Coloca, por ejemplo, no sé, Esther, si he visto 2x1, por ejemplo, el 2x1, que lo tienen algunas tiendas. El 2x1 y está en góndolas, súper destacado, pero en góndolas que no están con el 2x1. ¿Me pasa eso, no? Con artículos, por ejemplo, de vestuario. ¿Ya? Pasa eso. Entonces uno dice ahí que la información debe ser clara, transparente, expedita. Vamos a ver acá. Se me vienen a la mente varios casos. Varios casos. En la medida en que, por ejemplo, en un supermercado, yo me acuerdo que en alguna oportunidad había un letrero colgando del techo, bueno, son techos altísimos, pero el letrero indicaba con una flecha hacia abajo un como contenedor de rollos de confort, por ejemplo, 24 rollos a un cierto precio, ¿ya? Pero resulta que habían otros rollos, o bien estaban en una caja un poco más escondidos. Entonces, ahí el cliente aludió, ¿cierto?, de que esos rollos estaban en descuento. La tienda del supermercado alegaba de que ya no quedaba, pero en el fondo sí quedaba, y que ese no era el letrero, que había que sacarlo, y el cliente en este caso se mantuvo firme y obviamente tenía la razón. Ya, si no, aquí uno puede decir, es que el reponedor, ya, es responsabilidad del reponedor, bueno, es responsabilidad del supermercado en este caso, ya. El cliente compra y toma la decisión en base a la claridad de la información. Tiene que ser clara, ¿ya? Los proveedores deben informar a los consumidores sobre qué aspecto, sobre los bienes y los servicios que se incluirán en la oferta, sobre la cantidad de bienes sujetos a la oferta. Si los bienes son ofrecidos a un determinado precio de oferta durante el evento, que se entiende que es la vigencia de esta práctica comercial, no procede que sean modificados durante este periodo, a menos que se haya informado una duración distinta, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Que hay un periodo de vigencia
ya, en donde los bienes o servicios son ofrecidos a un determinado precio de oferta, ¿ya? Y no pueden ser modificados durante este periodo de vigencia, ¿ya? A menos que se haya informado un periodo distinto. Por lo tanto, si decimos que para esta fiesta del 18 la promoción de la carne termina el día 16 a las 18 horas, bueno, ya no se puede subir el precio, ¿cierto? Durante ese periodo hasta el día 16, etcétera, de las 18 horas, no se puede modificar, ¿ya? Tiene que respetarse la vigencia, es muy importante la vigencia. En algunas partes la vigencia la colocan bien, con una letra bien chiquitita, ¿ya? Y uno compra y no se da ni cuenta que está pagando el precio normal, creyendo que está comprando en promoción, y muchas veces cuando uno compra en promoción no lleva uno, sino que lleva más, ¿ya? También, ¿cierto? Se debe informar a los consumidores sobre los descuentos en porcentaje y sobre qué productos se aplicarán, ¿ya? Y aquí es donde, bueno, la letra es chica, como si uno, la verdad, pudiese ver súper nítido. Aquí apelan a los códigos, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando uno coloca 2x1 en una góndola de vestuario donde ese vestuario no son los que están dentro de los códigos que están en descuento, ¿ya? Ahí es hilar bien fino, pero la verdad es que uno puede incluso reclamar, pero ahí la tienda va a decir que son los códigos que están en promoción, pero uno también podría decir que la información no es clara, porque está puesta la promoción, ¿cierto?, sobre una góndola que no está en descuento, ¿ya? Así que puede ser una publicidad engañosa, ¿ya? Exclusiones o limitaciones, marcas, cantidad. Entonces eso lo vemos harto en las tiendas cuando dice está todo vestuario, hombre, mujer o niño, exceptuando, o dice exceptuando tales marcas, o bien dice incluye tales marcas, ¿ya? Etcétera. También informar claramente los medios de pago aceptados o las condiciones y plazos de despacho y costos asociados, ¿ya? Costos, por ejemplo, asociados por un delivery express, ¿cierto? ¿Ya? Tiene que, incluso están las plataformas ahí para uno calcular el monto del Depende despacho. del producto que necesita envío también, pues. Claro, ahí volvió Esther, se me había perdido cuando la había llamado, pero ahí la escucho, Esther. Tiene el audio, tiene el micrófono, claro, para que cuando hable ahí Esther lo pueda activar y si no, apagarlo porque se escucha un ruido de fondo, que va a ser un poco... Ya, estoy con audífono. Ah, ya. ¿No? Estoy con audífono porque estoy en la casa. ¿Dónde está? Otro movimiento. En mi casa. Ah, ya. Entonces, por eso coloco los audífonos. Sí, se escucha. Uy, se escucha de fondo. ¿Escucha? Sí. Igual. Sí, se escucha harto, como que estuviese en un lugar abierto. Como si no estuviera en audífono. Claro. ¿Ahí se escucha? No. No, yo creo ¿Escucha el fondo ahora? No, ya. No se escucha. No. Bueno, ¿qué dice con ya, respecto ahora sí, entonces. Sí, a lo mejor no estaba bien ahí, bien enchufado, bien puesto. Las buenas prácticas... Ah, ¿es campo? Sí, ahora es más o menos la señal. Ya. Bueno, pero tranquila nomás, ¿ya? Porque la grabación también va a quedar ahí en su chat. Yo después que termine la voy a subir al Drive, ¿ya? Que es donde me pidieron lo hiciera, ¿ya? Con respecto a las buenas prácticas en materia de comercio electrónico, el Observatorio de Publicidad del CERNAC, ¿ya? Información que debe estar disponible y presentada de manera clara, visible, precisa y fácil acceso, ¿ya? Eso es parte de las obligaciones del proveedor, que sea de fácil acceso para el consumidor, que sea visible, que esté a la vista, el precio que esté a la vista, las condiciones esté a la vista, etc. ¿Ya?
Buenas prácticas con respecto a la identidad de la empresa, que exista un domicilio físico, un teléfono, un correo electrónico de contacto, la identificación del representante legal, cuáles son los canales permanentes de comunicación con el consumidor, consultas y reclamos, por ejemplo, para hacer consultas o reclamos. ¿Ya? Aquí la recomendación, Sí. o sea, cómo se instruye al consumidor, que visite páginas o empresas que estén como súper estructuradas en cuanto a la transparencia de la información. Otro, Sí. que visiten que sean, bueno, este es como un punto en contra, por eso uno como emprendedor tiene que generar una propuesta de valor que sortee estos obstáculos. Entonces las recomendaciones para el consumidor es que navegue o que adquiera productos en empresas que ya están establecidas, que lleven un tiempo, que tengan como una rotación de clientes y que también publicite en medios de comunicación, ¿cierto? Que sean serios. O sea, cuando a uno le dice, oye, ¿dónde comprar? O sea, compra a una página que se dé a conocer, que tenga años de experiencia, que esté establecido, que ponga su publicidad en distintos medios, revistas en esos tiempos, por ejemplo, en otros medios, redes sociales, gente que los califica. Entonces, de esa manera vamos bajando esos miedos y esos obstáculos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es para una emprendedora, ¿ya? ¿Cómo generamos esa confianza para el consumidor? ¿Ya? Y una de las estrategias puede ser a través de la calificación, y por eso también nace la calificación. La valoración que hace el cliente con las estrellitas, con lo que ustedes quieran. ¿Ya? Eso es transparente. La información del sitio debe ser clara, adecuada y suficiente para cualquier tipo de consumidor. ¿Ya? Que sea sumamente visible, clara, ¿cierto? Otra buena práctica respecto a la información sobre la transacción, que esté sumamente explicado cuáles son los términos y condiciones. Descripción detallada de los bienes y servicios, o sea, estamos hablando de las especificaciones técnicas, si tiene soporte para dudas, si el costo total de los productos y servicios ofrecidos, cuál es, ¿cierto? La posibilidad de ejercer el derecho a retracto, que ya eso yo lo había conversado acá, partí con eso, ¿cierto? El derecho a retractarse de una compra, cuando hablamos Sí. a través de correo, a través de comercio electrónico, pero eso uno como proveedor y como consumidor hay ciertas, si hay derecho, también hay ciertas obligaciones, que eso quedó en la grabación al inicio. Con respecto a las políticas de privacidad, en cuanto a si especifica el uso y la finalidad de la información proporcionada. ¿Quiénes tendrán acceso a la información proporcionada si presenta políticas de privacidad explícita, por ejemplo, y si especifica el consentimiento del uso de los datos? ¿Ya? O sea, cuando decimos, por ejemplo, usted acepta, ¿cierto?, que manejemos, esté en nuestra base de datos su información, etcétera. Eso, cierto, también es una buena práctica hacer la consulta al consumidor. Si uno aporta esa información para generar ofertas, promociones, etcétera. Al final todos los sitios lo colocan. Con respecto a la seguridad del sitio, si el sitio web tiene elementos técnicos para brindar seguridad y confidencialidad a los datos personales, cuáles son nombre, root, dirección, correo electrónico, teléfono, ¿cierto? Y también datos financieros entregados por los consumidores, ¿ya? Teniendo presente qué eventos, como alteración o transferencia no autorizados de dichos datos, divulgación no autorizada, interceptación o acceso malicioso por parte de terceros. ¿Ya? Entonces, una de las cosas positivas, ¿cierto?, para un consumidor y recomendación para un cliente es que navegue en aquellas páginas que tengan seguridad, ya que tengan un candadito, ¿ya? Porque en el fondo, si uno compra
electrónicamente, uno está ingresando datos de las tarjetas de crédito, información muy confidencial, entonces ahí se genera harta desconfianza de cómo se puede utilizar esa información. Y si la página no tiene un sistema de seguridad, entonces la verdad es que queda bien vulnerable y pierde la posibilidad de venta, claramente. Estas medidas de seguridad dicen relación principalmente con el redireccionamiento a sitios seguros bajo el protocolo criptográfico HTTPS, ¿ya? La verificación del símbolo del candado, que es lo que yo le estaba diciendo, en el buscador web, sin imágenes confusas de seguridad, entre otros. Para el caso de los datos financieros se refiere a los pagos en línea. Se fijan ya las condiciones de seguridad necesarias para su resguardo, porque ahí pide números de las tarjetas, ¿cierto? Muchas veces también pide los números del carnet de identidad, entonces son cosas bien confidenciales. Lo que se pretende es evitar el mal uso y los fraudes relativos a los datos personales y financieros. Eso es, por eso se habla de buenas prácticas. ¿Ya? Eso es. Yo tengo una duda. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, yo tengo entendido que los institutos se contrata un arancel, ¿cierto? Se contrata un arancel y resulta que el alumno no quiso seguir, se llegó un semestre nomás ya y después no siguió estudiando, pero al final de cuentas igual tiene que pagar el año completo. Eso está establecido en el contrato, ¿ya? Tiene que ser de conocimiento del consumidor y por lo mismo, tener la posibilidad, en este caso la institución, que por ejemplo vende cursos online, todo lo hace online, o bien es presencial, pero también se comunica con sus clientes a través de plataformas online, y aunque sea también presencial, se tiene que entregar toda la información, y uno como consumidor tiene el derecho también de consultar y preguntar. Y por eso el llamado acá es que uno ha de leer bien el contrato, ¿ya? Porque un principio de la ley, de la regulación, ¿cierto? Es que convienen ambas partes de manera voluntaria y libre. Nadie está obligando a nadie. ¿Sabe? Sí, mire, por ejemplo, yo estaba leyendo ahí y decía, la letra tiene que ser 2,5. No sé si me entiende. ¿Está hablando de la tipografía? De los contratos, sí. Ya. De los contratos no hay que, siempre se habla de la letra chica. ¿Ya? ¿Cierto? Desde ahí se cometen los errores de los consumidores porque no leen la letra chica. Pero también hay una ley que dice que tiene que ser de cierta medida la letra chica. Claro. Se tiene que respetar. Bueno, cuando cobra vida el CERNAC, ¿cierto? Es cuando la gente hace los descargos y los reclamos. Si no, es una oficina virtual o física sin vida. Son murallas nomás. Claro. Pero el espíritu, en este caso de la institución, ¿cierto? La realizan los usuarios, o sea, le dan vida a los usuarios. Claro. Antes de eso, la verdad es que son murallas nomás, no pasa nada, ¿ya? Así que antes de terminar, quiero referirme a las políticas de garantía, de devolución en caso de alguna falla del producto, y esto sea por comercio electrónico, físico, es parte de la ley de devolución, ¿cierto?, de garantía, en donde ellos lo promocionan el CERNAC 3x3, donde uno puede solicitar la devolución al adquirir un producto, y si este presenta falla, uno puede solicitar la devolución del dinero íntegro,
o bien Sí. puedes solicitar el arreglo, ¿cierto?, del producto, ¿ya? O sea, que vaya al Sí, servicio técnico, o bien puedes solicitar el cambio del producto por uno igual o de mayor valor, ¿ya? Esos son derechos que puede usar el consumidor, ¿cierto?, de manera unilateral, con sí. libertad, aun que el proveedor tenga dentro de su política de devolución por garantía el que vaya al servicio técnico. Eso de mayor valor se tiene que pagar la diferencia. Claro. Lo que pasa es que uno, o bien asumir el costo de la pérdida, también podría ser, a lo mejor sabe que cámbienmelo por este producto, pero vale menos, no importa, ya, no importa, ya. Pero no puede, si uno quiere cambiar el producto por otro menor valor y la diferencia que se lo den en efectivo, ya no, eso no lo dice la ley. Ya la ley es sumamente clara y dice, puede exigir al consumidor la devolución completa del dinero, y eso en el retail no lo hacen. Y la verdad es que el consumidor que está bien informado lo va a exigir, ya, y uno se va a llevar Sí, un caldo de cabeza bastante desagradable, ya, sí. porque maneja mucho la información. O bien cambiarlo por otro, pero muchas veces el cliente pierde la confianza entonces en el producto, en la marca. Y otro sería el servicio Generalmente técnico, ¿ya? no devuelven el dinero. Pues. Si uno hace las gestiones por el CERNAC, terminan devolviéndolo porque la ley lo dice, ¿ya? Y la ley es la que manda. Y en Claro, general el retail maneja mucho esa información y no lo hace sabiendo de que dentro de toda la gente que, que solicita la devolución, un porcentaje menor es la que finalmente llega al CERNAC. Entonces ellos se valen de eso, pero claro. lo pasan, o sea, bueno, cada uno decide en realidad en qué aguas navegar, ¿ya? Yo soy de la idea Claro. de que hay que ser transparente, sobre todo estamos hablando de lo que es un emprendimiento, con mayor razón, pero yo soy de la idea de la transparencia y el de ganar con buenas prácticas la fidelización del cliente, ¿ya? Aunque en este caso el retail les importa mucho menos porque llegan a todo el mundo, tienen el mercado Cantidades. cubierto, ¿ya? Claro. Pero es una visión país finalmente, porque si somos así en todo, en realidad sería más mediocre nomás, po. Querer ser más pillo nomás. Entonces, bueno, Pero esa es si uno quiere empezar con un emprendimiento, tiene que hacerlo bien desde el principio. Es mi opinión. Bueno, Japón se levantó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, ganó a Estados Unidos, y Estados Unidos le entregó dinero a Japón para que se levantara. Japón dijo eso, nos vamos a levantar bien a la primera. Y de Japón Claro. vienen, y después fueron los trabajadores de Henry Ford, ¿cierto? Fueron a Japón a capacitarse en temas de calidad. O sea, con los mismos recursos norteamericanos, los norteamericanos mandaron a sus trabajadores a perfeccionarse en conceptos de aseguramiento de calidad a Japón. Y de ahí de Japón que viene todo lo que es aseguramiento de calidad, estándares, etcétera. Entonces, por eso es una visión. Son súper organizados. Es una visión. Claro. Entonces, eso. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? No, porque estaba leyendo bien la ley 19.416 y uno puede ver que también uno como proveedor también tiene algunos ventajas. Sí, No tan solo el consumidor, sino que también los proveedores. sí, claro. O sea, son derechos y obligaciones de ambas partes. Claro. ¿Cierto? Sí. De eso se trata. Hay que conocer bien la legislación, saber en qué agua nos estamos moviendo. Claro. La información mejor no tiene algo. O sea, Ahí se escuchó un ruido.
voy a detener la grabación para que no quede con silencio grabado. Entonces, mientras ahí podemos ir conversando también.